Listo. Entonces, la clase anterior, nosotros estuvimos conversando un poco los conceptos de producto escalar, norma, y a partir de ello, pues hablamos de lo que era el vector unitario y pues ciertas definiciones al respecto. Los vectores, el vector unitario en general es supremamente útil. De hecho, un, un ejemplo que quizás no sé si ya se dieron cuenta es que los vectores, si digamos estamos parados con los vectores canónicos de Rn, vectores canónicos de Rn, mm, que son de la forma E sub I, digamos, en donde usted, digamos, tiene 0, 0, y en la posición iésima usted tiene un 1 y el resto ceros. Esta es la posición iésima. Y pues es muy curioso el hecho de que si uno calcula la norma de ese vector E sub I, como la definimos la clase pasada, pues eso es por definición la raíz cuadrada del producto punto de E sub I con E sub I. Recuerden que producto punto es el mismo producto escalar. Entonces usted multiplica las componentes, ¿cierto? Y al final concluyes que esto te da 1. Entonces uno dice que los vectores canónicos en general son vectores unitarios, ¿sí? Todos ellos son vectores unitarios y tienen ciertas características súper importantes que al final nos gustaría poder trasladar a otros lados. Los vectores canónicos en general son así. Para el caso, para n igual 3, yo tengo tres vectores canónicos. Está el E1, que usualmente uno lo coloca como una I y un sombrerito arriba, ¿sí? Eh, que es 1, 0, 0. L2, que uno lo coloca como un J, que es 0, 1, 0. Y L3, aquí quizás no lo dije, recuerden, y está entre 1 y n. Entonces aquí, bueno, L3, que sería entonces el vector K, sería 0, 0, 1. Digamos que es de notar que uno coloca este gorrito para decir que el vector es unitario. En general, como lo hicimos en una clase anterior, mm, yo les colocaba este sombrerito definiendo que esto es precisamente eso. Es precisamente un vector unitario. En general, siempre que vean un sombrerito es eso. Y los de la base canónica, uno los ve en los libros, en varios libros, no todos, les colocan como un sombrerito, aluciendo que son unitarios. Listo. ¿Hasta ahí preguntas? ¿Sí? ¿Todo es claro? Bueno. Entonces, ¿qué hacen como un ejemplo? Una cuenta. Esto no tiene mucho problema. Haces la cuenta con la definición que te di vía teorema de Pitágoras. Y pues lo que aquí hicieron básicamente es coger un vector B, sacar su vector unitario y ya. Eso no tiene misterio.
Ahora nos vamos a ir a lo que sería la longitud de las diagonales de un paralelogramo. Listo. Bueno, digamos que como manera de motivación, uno, uno tiene inicialmente, digamos, está usando lo que es la regla del paralelogramo, ¿cierto? Y en la regla del paralelogramo, no sé si este con otro mejor color. Con la regla del paralelogramo, ves aquí tu vector U, tendrías aquí tu vector B, y yo les decía que uno hacía como, como que trasladaba, ¿cierto? Trasladaba este señor, lo trasladabas sobre este vector B, tan, 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 y a su vez trasladabas este vector B, trasladabas haciendo sobre este vector U, tan, 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 generabas entonces este paralelogramo, ¿cierto? O sea, ya sabes que esto vía traslación, entonces este es el mismo vector U, este es el mismo vector B. Y uno aquí, por definiciones que les di en clases anteriores, entonces uno tiene dos vectores importantes, ¿no? Uno de ellos es el vector suma, como ustedes eh, recuerdan, es un vector que va desde la parte inicial de los vectores hasta estos vectores, la parte final de los vectores que están trasladados, ¿no? Sería este señor de acá. Nosotros ya hicimos las cuentas, sabemos que somos las componentes, en fin. Y de por sí que este vector verdecito vendría siendo el vector U más B. Ok, ¿alguien recuerda quién era el vector resta, chicos? ¿Sí? ¿Escuchan? ¿No es el que pasa por la mitad, el que toca las dos puntas de los dos vectores? O sea, de aquí a acá, ¿cierto? Sí, señor. Es listo. Entonces, el vector resta vendría siendo este, ¿sí? Iría de aquí a acá, ¿no? De aquí a acá. Y ojo porque recuerden lo del tema de la dirección. Hacer U menos B indicaría que la dirección sería para acá, ¿cierto? O sea, de aquí a acá sería U menos B. Y si lo hubiera colocado en dirección contraria sería B menos U. Entonces, ojo con esos pequeños detalles. ¿Listo? Menos B. Listo. Entonces, digamos, uno para el vector U puede que uno conozca la norma, ¿cierto? O sea, uno podría estar conociendo, de pronto a ti te dan la norma del vector, o sea, a ver, eh, uno tenía, digamos, el vector U, ¿cierto? Con el vector U, fácilmente yo puedo calcular la norma por la definición, o sea, eso no tiene problema. De igual forma, pues, uno tiene el vector B, ¿no? Y uno puede calcular, obviamente, la norma del vector B. Pero entonces, aparte de esto, uno alternativamente podría calcular lo que sería el producto punto del vector U con el vector B, ¿sí? No hay lío. Igual recuerden la definición de la norma, o sea, eso no me pierde. Recuerden que esto es por definición, es la raíz cuadrada del producto punto de U con U
para que pues si tienes esto, tienes la norma, no pasa nada. Y también puedes calcular la norma vía la definición. Después tienes esos tres posibles productos puntos. Recuerden que el producto punto es simétrico. Me da lo mismo hacer U producto punto con B que B producto punto con U. Pero digamos que aquí esto que está acá es un paralelogramo. Y a mí me gustaría entonces, ¿qué relación puede existir entre las normas del vector U y el vector B con respecto a las normas de estos vectores? ¿Cuáles vectores? Aquellos que representan las longitudes de ese paralelogramo, las longitudes de las diagonales, ¿no? O sea, ¿qué relación existe entre todo esto y la norma del vector U más B, por un lado, y la norma del vector U menos B, ¿cierto? Eso sería un fundamental de por sí que esta propiedad luego la elevan a cosas mayores y donde se cumpla la regla, la que llaman la regla del paralelogramo, ¿sí? Que no es solo hacer esto de la suma, sino una condición de la norma del vector suma. Donde eso se cumpla, pues uno tiene lo que se llama un espacio normado y, bueno, un espacio con producto interno y se cumplen ciertos detalles ahí esenciales. Entonces, vamos a tratar de hacer qué relación existe entre esto con estas normas de acá y el producto punto y van a ver que la demostración realmente no es muy complicada, ¿sí? Por ejemplo, mira, ellos dicen, demostremos que la norma de U más B todo al cuadrado es precisamente esto. Y de cierta manera no es tan difícil, ¿sabes? Porque mira, para demostrar este primero, para demostrar este primero, te dicen, la norma de U más B todo al cuadrado es que es el producto punto, o sea, estar haciendo la definición. Recuerda que la norma al cuadrado es el producto punto del vector consigo mismo. En este caso el vector es U más B. Y aquí lo que haces es recordar que el producto punto tiene propiedades de distributiva, ¿no? Entonces, este por este producto punto con es este producto punto con el otro, este con este y demás, ¿cierto? Ahí no sé si me entienden. Entonces, cuando haces eso, entonces digamos que sería el producto punto de U con todo este, eso es lo que estoy haciendo acá, más el producto punto de este con todo esto, y luego lo haces así. Fíjate que estoy haciendo los cuatro posibles productos, que son estos. U con U con B, B con U, B con B. Pero recordemos que el producto punto es simétrico, ¿cierto? Me da lo mismo hacer U con B con U, o sea que esto es la misma cosa. Tenemos esto. Pero por definición, el producto punto de U con U es la norma de U al cuadrado, más este que está acá es la norma de B al cuadrado, y tengo este, ¿sí? Entonces ese no tiene misterio. Y si uno hiciera el de U menos B, pues aquí no tiene pierde. De por sí que, pues si lo meditas, yo aquí lo único que tendría que hacer es para hacer el de más o menos. Piensa que es como cuando uno tiene un producto notable, ¿no? Entonces, digamos, esto es un más, ya sea con más o con menos. Entonces aquí tendrías menos, aquí tendrías como menos. Entonces este sería menos, este menos, menos, ¿cierto? Aquí tendrías menos, aquí o más o menos. Aquí este sí es más. Y aquí tendrías menos, y aquí al final quedaría más y aquí menos. ¿Sí entienden lo que estoy diciendo ahí? ¿Sí, chicos? Sí, como cuando lo estás haciendo como con los números reales. ¿Sí? O sea, esto no, si aquí lo hubiera cambiado por menos, es la misma demostración, solamente aquí cambiando estos signitos que puse ahí y se acabó. ¿Listo? Eso no tiene misterio. Entonces ahí tendríamos ambas demostraciones que nos dan ciertas relaciones interesantes, ¿sabes? Porque
Ahorita vamos a ver una condición y es que el producto punto está relacionado con el ángulo entre dos vectores. ¿Sí? Es decir, no sé si aquí lo colocas, bueno, ya lo vemos. Y es que mm, una pregunta que uno se hace, sí, es, listo, yo tengo este vector U, tengo el vector B, y hay un ángulo entre esos dos vectores que lo podemos llamar tita, ¿sí? Entonces, ¿qué relación puede existir en el que yo te dé estos dos y el ángulo? ¿Sí? Mm, particularmente, si uno llega y piensa esto, y eso es lo que me gustaría que ustedes consideren, si uno particularmente tuviera el vector U de esta forma y tuvieras el vector B de esta manera, eh, bueno, este es el vector U, el vector B está aquí, hay un ángulo entre ellos, es un ángulo aquí, y ese ángulo asumimos que es un ángulo de 90 grados, ¿sí? Y pues hay un tercer lado, ¿no? Que de pronto no lo hemos hablado, que es este, que es el del vector resta, ¿sí? Ese es el vector resta, eso es una consideración importante. Es este el de este vector, que sería nuestro vector resta. Sería aquí así, ¿cierto? Y si uno calcula normas, digamos, o sea, digamos, digamos, tienes la longitud acá, tienes la longitud acá, tienes la longitud acá. Y como este es un ángulo rectángulo, entonces uno lo que tiene acá es lo siguiente, mire. Se tiene por teorema de Pitágoras que U menos B tiene que ser igual a la norma de U al cuadrado más la norma de B al cuadrado. Eso es por el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Pero aquí hay algo y es el tema del ángulo, ¿sabes? Porque es que en general, digamos, este es el caso en que este tita, un ángulo de 90 grados, ¿no? Pero en general, nuestra definición tenía algo más, ¿recuerdan? En general, nuestra definición no solo era esto, sino que tenía otra cosita. ¿Alguien se acuerda qué era lo que tenía de más? ¿Sí, chicos? ¿Qué era lo que tenía de más en general? Porque pues esto es en general y aquí esto es para particularmente un ángulo de 90 grados, ¿no? Entonces aquí agregábamos otra cosa. ¿Alguien se acuerda? Lo acaba de decir. El coseno, profe, del ángulo. Yo no he hablado de coseno del ángulo. Yo hablé de que, mira, de este producto, ¿sí ves? Ah, verdad. Pero yo sé que por allá va la idea, ¿cierto? Entonces aquí falta el menos 2 producto punto de U con B. Entonces aquí es donde usted se pregunta, bueno, si aquí está el producto punto de U con B y aquí no apareció, entonces, ¿qué pasó con esto? En el caso de que el ángulo es de 90 grados, ¿qué pasó con esto, chicos? ¿Qué pasó con el 2, con el menos 2?
Ahí, ¿qué pasó con esto en este caso? ¿Qué sucedió? Que es cero, ¿no? O sea, usted lo que me está diciendo ahí, lo que me estarías diciendo en este caso es que esto sería cero, ¿cierto? Pero que tú me digas que esto es cero, pues da lo mismo, porque como menos 2 es un número distinto de cero, ¿qué pasa esto? Y esto está pasando solamente cuando el ángulo es de 90 grados. Entonces ahí es donde uno dice, entonces tiene que haber alguna relación entre el ángulo y el producto punto, ¿sí? Tiene que existir algo que relacione el ángulo con el producto punto en general. Y eso ahorita más tarde lo vamos a ver, lo vamos a demostrar, de por qué sucede este tipo de particularidad. Bueno, desigualdad de Cauchy-Schwarz. No sé si la han escuchado. Me dice que el valor absoluto del producto punto entre dos vectores es menor o igual al producto de las normas de los vectores. Y va a ser sola, o sea, va a ser igual, o sea, vas a tener la igualdad si el B es un múltiplo del U para un lambda en los reales, ¿sí? Entonces, esto tiene condiciones de paralelismo y demás. Quiero que miremos esta demostración aquí, la hacen bastante interesante. Nos acercamos, la hacemos con calma. Entonces, digamos, ellos dicen, bueno, tomemos un X en los reales, tomemos un X en los reales y definamos este vector, el vector XU más B, con X en los reales. Y haga el producto punto entre ellos. Entonces aquí hacemos distributiva, este por este, y nos queda al final esto. Después de que hagamos todos los productos puntos, nos queda esto. Y eso es justamente una ecuación, una cuadrática, ¿no? Mira, definiendo Px como una cuadrática y estás diciendo que esto tiene que ser mayor o igual a cero, ¿cierto? Entonces, como es un polinomio cuadrático, nos dicen esto, que el A es este, ¿cierto? El A es esto, el B es este, dos veces el producto punto de U con B, y el C es el producto punto de esto. Entonces dice, dado que A, fíjese que esto es como de matemáticas básicas, como A eh, son mayores o iguales a cero, pues sí, ¿no? Aquí se me hace que le faltó decir que A y C, ¿no? Aquí falta decir que no solo A, sino también C, porque estos son normas, ¿no? O sea, esta es la norma de U, esto es mayor o igual a cero, y este C también es mayor o igual a cero, ¿cierto? Ambas son mayores o iguales a cero. Y como esto es una función cuadrática, ustedes saben pintar funciones cuadráticas, ¿no? Eso tiene ciertas condiciones. Ustedes saben que en general para una función cuadrática de la forma, digamos, f de x, en este caso p de x, bueno, igual a ax al cuadrado más bx más c, ¿no? Este a, dependiendo del valor que yo tenga de a, obviamente a distinto de cero, si a es mayor que cero o a es menor que cero, la gráfica de la parábola tiene distinta forma, ¿cierto? Por ejemplo, si a es mayor que cero, la parábola abre hacia arriba o hacia abajo. Y si es menor que cero, abre hacia arriba o hacia abajo, chicos. ¿Cómo abre? ¿Cómo abre? ¿Quién se acuerda o no? ¿Cómo abre la parábola si es mayor que cero? Si es mayor hacia arriba, si es menor hacia abajo, sí. O sea, si aquí es mayor a cero, entonces esto abriría así, la parábola. Si es menor que cero, entonces debería abrir así, ¿sí? Dependiendo del punto vértice y demás, donde esté. Pero abriría hacia arriba o hacia abajo. Eso nos lo está dando el hecho de que este valor A es mayor o igual a cero. En este caso, bueno. Y
El C casi no nos da, o sea, el C realmente la información que nos da es el punto de corte con el eje X. Y el B nos dice más o menos en qué dirección estoy, si estoy hacia este lado o hacia este lado, el B. Bueno, es una parábola cóncava hacia arriba y el vértice, fíjese que calcular el vértice, ustedes en sus cursos de matemáticas básicas o el colegio, saben que calcular el vértice es esta fórmula, ¿no? O sea, el vértice de la parábola, la componente en X es así. Y cuando usted evalúa esto en su parábola, al final te está dando, ¿cierto? Entonces el vértice está escrito en esta manera. Bien. Pero, eh, dado eso, resulta que esto, como siempre abre hacia arriba, ¿cierto? Está en la parte superior, esto de acá vendría siendo positivo, ¿sí? Y como viene siendo positivo, si él se le gana a este valor, usando cuadrática y ciertas consideraciones, esto de acá siempre es mayor o igual a cero. ¿Pero quién era C? C es el producto de B con B, que es, es la norma de B al cuadrado, menos 4 veces este producto punto de U con B al cuadrado, ¿sí? Sobre 4 veces esta norma, ¿sí? Hasta aquí vamos bien, chicos. ¿Sí? ¿Ese pedazo es claro? ¿Escuchan? Sí, profe. Listo. Entonces mire que, ok, si usted me está diciendo que esto de acá es mayor o igual a cero, yo este que está restándolo, pues primero puedo cancelar los cuatros y este que está restando todo este pasaría ya a sumar, ¿cierto? Entonces mire con lo que usted hace acá. O sea, creo que aquí no es muy difícil darse cuenta que de aquí llego acá, no es muy difícil. ¿Por qué? Porque usted cancela acá los cuatro, cancela este 4 con este 4, todo este lo pasas acá y como este está viendo lo pasas a multiplicar a este lado. Y finalmente entonces llegamos a esto. ¿Sí? ¿Claro? Lo que hice ahí. ¿Sí es cierto? O sea, no creo que sea muy difícil porque solo es despejar y llego a esto, que es justamente la, la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Y ya está demostrado. ¿Sí? Es justamente lo que queríamos demostrar en un caso de cierta manera general, ¿no? Y luego, yo no sé si aquí lo hacen, si aquí lo hacen. Si usted hace raíz cuadrada de esto, llega a esto, ¿no? Porque ambos son positivos. Bueno, sí, ambos, o sea, estamos tomándolo aquí. Recuerda que la definición de, si saco raíz cuadrada acá, y saco raíz cuadrada acá, estas normas son mayores o iguales a cero, con la raíz cuadrada se cancelan, este también se cancela, y la raíz cuadrada de un número al cuadrado es precisamente el valor absoluto, ¿no? Entonces, tengo esto. Y en el caso en el que U sea igual a lambda por B, reemplazas, eh, sacas el valor absoluto adelante, ¿cierto? O sea, a ver, tengo este de acá, aquí que hice, saqué el escalar, el valor absoluto, aquí, y luego esto es la definición de la norma al cuadrado, ¿vale? Pero como está al cuadrado, es norma por norma, y esto es la definición de la norma de lambda por B, y lambda por B era precisamente U, entonces también se cumple, o sea, tienes la igualdad, mira, de aquí puede llegar acá, pero solamente cuando, para este caso de que U sea igual a lambda por B, en general no tienes esta situación. ¿Listo? No, creo que no tenemos lío con eso. Listo. Vámonos ahora a la desigualdad triangular, que es más fácil. ¿Sí? La desigualdad triangular, ¿qué me está diciendo? O sea, geométricamente, ¿qué me dice? Pues, a ver, voy a tomar este dibujito acá. Bueno, no, este no. Mejor este.
pronto este. Y pues digamos que omitamos el vector resta. Si no necesito. Y es darte cuenta que dada esta consideración, uno como que siempre lo que tiene es que la norma, o sea, si uno compara la norma del vector suma, la norma del vector suma, con la norma del vector y el vector b, debería existir eh, alguna relación, ¿no? Debería existir alguna relación entre la norma del vector suma y la norma del vector u. ¿Se les ocurre alguna relación, chicos? Que ustedes vean ahí intuitivamente. O sea, algo que siempre se cumpla sin importar quién sea U y quién sea B. ¿Se les ocurre? Algo que siempre suceda. ¿Sí? ¿No? Digamos que lo que vamos a demostrar es una cosa que se llama, y no sé si la han escuchado, desigualdad triangular. La desigualdad triangular me dice que si yo sumo estas dos normas, eso siempre es mayor o igual a la norma del vector suma. ¿Sí? Eso siempre es mayor o igual. Una pregunta que yo podría hacerles es, ¿cuándo, ¿cuándo creen ustedes gráficamente que esto sería igual? ¿Alguien puede decirme algún caso? ¿Cuándo creen que eso sería igual, chicos? ¿Escuchan? ¿Cuándo consideran que eso podría llegar a ser igual? ¿Qué es, ¿A qué te refieres con que sean de 90 grados? O sea, cuando el ángulo entre ellos sea de 90 grados, dices. Mm, ¿Segura? Eso no me dice el teorema de Pitágoras, ¿no? Porque con el teorema de Pitágoras, esto más esto no me va a dar precisamente la suma, ¿o sí? De hecho, si uno lo hace, cuando tenemos aquí que el ángulo es recto, el vector suma y el vector resta tienen como la misma norma, ¿no te parece? O sea, el vector suma y el vector resta tienen como la misma norma. Y uno lo puede ver porque esto se va a hacer cero y este también se va a hacer cero. Entonces, daría igual, ¿sí? La longitud de las normas. Entonces, eso es algo que nos toca meditar, ¿cierto? O sea, esto aquí, ¿cuándo se daría? Sería igual. Entonces, demostremos lo que se llama la desigualdad triangular. Y mire la condición que me dan. Según este teorema, van a ser igual cuando el B sea un múltiplo de U, ¿sí? Solamente cuando el B sea un múltiplo de U, eh, se va a mantener. ¿Listo? Denme un segundito, ya vengo. Un segundo.
Bien, entonces la demostración que queríamos ver de la desigualdad triangular, decíamos que solamente se va a tener la igualdad si un vector es múltiplo del otro. ¿Listo? Con un lambda, lambda positivo. Con un valor lambda positivo. ¿Listo? Entonces, miremos la demostración. Yo ya sé que esto de acá es igual a esto por Cauchy-Schwarz, ¿cierto? O sea, este paso no tiene problema. Por Cauchy-Schwarz no hay lío. ¿Qué? Perdón. Estoy diciendo mal las cosas. No. Esto es igual por definición, ¿sí? O sea, simplemente haces esto como producto punto de uno con otro y nos queda esto. Entonces no tiene problema. El paso de aquí a acá es cuando estoy usando Cauchy-Schwarz, porque recuérdate que esto que está acá en valor absoluto es menor o igual a esto que está acá. Y pues sí, ¿no? Porque, a ver, si usted tiene un número A, digamos, le dicen a usted que el valor absoluto de A es menor que un número B, pues A siempre es menor o igual al valor absoluto de A. Y eso ya es menor que B. Entonces, en particularmente, esto tiene que ser menor que B. ¿Sí? Sí, no, eso no tiene misterio. Entonces decimos que todo esto es precisamente menor o igual a todo esto. Y esto, si ustedes se fijan, es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces esto es justamente eso. Entonces queda que esta norma de u más b al cuadrado es menor o igual que la suma de las normas al cuadrado. Si sacas raíz cuadrada, voilà, tengo esto. ¿Claro eso? ¿Entendieron esa parte, chicos? ¿Sí? Sí, señor. Listo. Y bueno, y si yo a esto que ya demostré, supongo que u es un múltiplo de b, ¿no? Un valor positivo, un lambda positivo, entonces reemplazas. Entonces dices, bueno, esto de acá es esto es lambda más 1 por el b, sacas el escalar en valor absoluto, ¿sí? Lambda es positivo, el 1 es positivo, entonces aplicar valor absoluto da lo mismo que tener esto solito. Luego haces distributiva este por este, que queda este de acá, este lo puedo meter adentro a la norma, la norma del vector, queda esto, y este, ¿quién era? Este era U. Entonces, particularmente, también tengo la igualdad en ese caso. Entonces, son maneras de demostrarlo de forma muy elegante, siendo un buen manejo de escalares y vectores y normas. Todo eso son pequeñas técnicas que ustedes es bueno que conozcan. La desigualdad triangular la tenemos en Rn, en general, para cualquier vector U y B. ¿Listo? Bueno, entonces eso es importante que se conozca. Ahora sí, podemos hablar de lo que es un ángulo entre dos vectores, ¿sí? El ángulo entre dos vectores que les mencionaba ahorita, que era el caso en el que les decía, venga, pero es que cuando uno tiene el teorema de Pitágoras, si el ángulo es de 90 grados, el producto punto se hace cero, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es aplicar el teorema del coseno, y con el teorema del coseno vamos a llegar a una fórmula que nos explique qué es lo que está pasando, ¿cierto? Entonces ustedes de su curso de matemáticas básicas, me imagino que conocen el teorema del coseno, ¿cierto? No tiene problema. Y es que, a ver, recordemos, por si de pronto a usted se le olvidó el teorema del coseno, recordémoslo. El teorema del coseno, digamos como lo enseñan en el colegio, dice que usted, digamos que tiene un ángulo aquí A, aquí tienes un ángulo B, aquí tienes un ángulo C, y tienes los lados opuestos. Entonces, bueno, digamos que tienes el lado opuesto aquí, sería una, el lado opuesto aquí sería B, el lado opuesto aquí, ese ángulo sería C. Entonces, ¿qué me dice a mí? Suponiendo, digamos, que yo tuviera este señor y tuviera este señor, ¿sí?
y yo quisiera dar una característica de este, o mejor, que tuviera este señor de acá y tuviera este señor de acá, y yo quisiera saber sobre este, entonces uno puede hacer una demostración de eso, y dice que a al cuadrado es igual, miren que es parecido al teorema de Pitágoras, igual a b al cuadrado más el c al cuadrado, pero tiene que agregar algo, ¿no? Y ese algo es que tienes que restar 2 veces el b por el c por el coseno del ángulo que está entre estos dos, que es A. ¿Sí? Y uno lo puede hacer para cada tripleta de los lados, ¿no? ¿Cierto? Entonces, esto es lo que nos dice, de cierta manera, el teorema del coseno. Y la idea es que si uno piensa esto como que hay un vector acá, el b es la norma de ese vector y este c, la norma de ese vector, fíjese que usted aquí lo que está haciendo, ¿sí? Es decir específicamente eso y relacionándolo con el coseno. Entonces, bien, vayamos a ver entonces qué nos dice eso. Entonces, fíjate, para hallar el ángulo entre los dos vectores en Rn, tienes un vector u, tienes un vector b, este que está acá es el vector resta, ¿cierto que sí? Este es el ángulo entre estos dos y entonces empezamos a hacer los cálculos. Aplicando el teorema del coseno que nos dice esto, vamos a encontrar una caracterización importante que sería la siguiente. Entonces, no sé si aquí igual creo que lo hacen. Si quieres, espérate a ver si voy a tomarlo de acá y lo explico. Voy a explicar si quieres acá. Entonces, veamos. Veamos, si tú tienes este de acá, este señor de acá, es el vector u menos b, ¿cierto? Entonces uno tiene dos cosas por considerar, ¿cierto? Número uno, que fue la primerita que expliqué, son dos cosas que usted tiene que tener en cuenta. Número uno, la norma de u menos b, esa norma de u, yo dije que la norma de u menos b, el vector u menos b, es justamente ¿qué? Justamente, eh, bueno, la norma de u al cuadrado, ¿cierto? Era la norma de u al cuadrado más la norma de b al cuadrado menos 2 veces el producto punto de u con b, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan de eso? Fue de lo primerito que dije. Eso es una cosa. ¿Sí? Eso por un lado. Por un lado tengo eso. Por otro lado, tengo el teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, perdón. El teorema del coseno, ¿cierto? Entonces, si uno aplica por otro lado el teorema del coseno, el teorema del coseno, ¿qué me decía? Me decía, bueno, acuérdese que también la norma o sea, por el teorema del coseno yo lo puedo aplicar. Este sería el que quiero y sería igual. Ah, fíjate que es como lo mismo. Esto de acá, ¿cierto? Menos 2 veces la norma de u por la norma de b por el coseno del ángulo entre ellos, que en este caso sería el ángulo θ. ¿Sí? ¿Eso es claro? ¿Cierto que sí? Entonces, fíjense que estas son las dos consideraciones que ya demostramos, que ya vimos. ¿Y qué creen que voy a hacer ahora?
¿A alguien se les ocurre qué hacer? ¿Qué creen que debería hacer ahora, chicos? ¿Una idea para poder encontrar el ángulo? ¿Qué hago? Vamos a ver cuál es el ángulo. ¿Mm? ¿Cómo, usando esas dos ecuaciones, cómo podría encontrar este señor de acá? Un despejar, bueno, sí, pero ¿cómo? ¿Qué hago? Mira que uno podría hacer esto, ¿no? Podría coger la ecuación uno y la restas con la ecuación 2, ¿cierto? Sacó a toda esta ecuación uno y réstela con esta ecuación 2. Entonces, si usted hace eso, este señor que está acá menos esto de acá, te da, ¿qué te da? 0, ¿cierto? Este señor de acá menos este señor de acá, 0. Más este señor de acá con este señor de acá, 0 también. Y este señor de acá menos este de acá. Entonces, fíjese que aquí nos está dando algo. Nos dice menos 2 veces el producto de U con B. Y aquí menos, pero con este menos cambia más. ¿Sí? 2 veces el producto punto de U con B. Y esto sería por el coseno del ángulo. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Sí, ¿no? Dime. Dime, Lilian. Sí, profe, yo tengo una pregunta. ¿Por qué en base al teorema del seno multiplicamos dos veces la norma de cada una y no, digamos, el vector como tal? O sea, como si tuviéramos eh, la ecuación 1, porque queda el teorema del seno como si cogiéramos la norma de Teorema. cada uno, del coseno, perdón. Bueno, a ver, recuerda, o sea, recuerda que este primero, este primero, lo obtuvimos como longitud de las diagonales. ¿Sí? Sí, Longitud señor. de la diagonal del paralelogramo. Ese es uno. Y este de acá lo obtuvimos como qué? Como resultado del teorema del coseno. ¿Por qué? Porque recuerda que las normas son las longitudes de los lados del triángulo. ¿Sí? ¿Sí me entiendes? Ah, listo, profe, sí, señor. Sí, con eso aclaro tu duda. Sí, señor. Listo. Entonces, como yo quiero despegar el coseno del ángulo, lo que tengo que hacer es coger todo esto y restarle esto. Entonces, este se fue con este, listo. Este se fue con este, listo. Este se fue con este, listo. Esto de acá lo dejo quieto y le resto esto. Entonces, menos por menos te queda más, quedó esto. Y ahora me parece que ya es más fácil despejar al coseno. Entonces, estarán de acuerdo conmigo en que el coseno les debería estar dando ¿qué? Primero que todo, yo puedo cancelar el 2, ¿no? Y este está restando para sumar. Estos van a pasar a dividir y te va a quedar esto. Que el coseno es el producto punto de U con B, el vector U con B, sobre la norma de los vectores. ¿Sí? Sobre el producto de sus normas. Entonces, con eso tengo una fórmula para el ángulo entre dos vectores. ¿Sí? Si yo te doy dos vectores, tú puedes encontrar el ángulo entre esos dos vectores usando esto, calculando las normas, calculando el producto
y se acabó. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta de esto? ¿Una pregunta para mí sobre esto? ¿O es claro, chicos? ¿Sí es claro? Bien. Entonces, creo que eso es lo que él hace, ¿sí? O sea, él lo hace en las dos, hace las cuentas y llega precisamente a la misma fórmula que hicimos nosotros ahorita, ¿ok? Ese no tiene problema. Y luego lo que hace es un ejemplo chiquito, eso me gustaría que lo vieran, y es, tienes este vector de 5 componentes, el vector U, este vector B. Lo que hace ahora es calcular el producto punto, le dio 4, calculó, perdón, el producto punto le dio 2, la norma al cuadrado le está dando 4, la norma de U al cuadrado, la norma de B al cuadrado. Mm, y luego reemplaza y esto le da coseno del ángulo es igual a 1/2. Eh, sí, dice, uno utiliza la norma cuando quiere saber la magnitud del vector. Sí, sí, la norma representa la longitud del vector. Así es, así es. Bien, entonces, aquí me surge una pregunta y es, si a mí en esto, yo uso la formulita y me dice que el coseno del ángulo me está dando 1/2. ¿Cómo sé quién es el ángulo, chicos? ¿Alguien sabe? Con el coseno de con el coseno, con el arco coseno, ¿cierto? Esa sería una manera, ¿sí? En general, sí. El, el ángulo está determinado con el arco coseno del resultado de 1/2 en este caso, ¿cierto? Mm, pero digamos que, ojo, porque yo trataría, en la medida de lo posible, que este ángulo viva entre 0 hasta 2pi, ¿listo? En radianes. O sea, de 0 a 2pi o de 0 a 360 grados. Para que pues, nos evitemos el temita de muchas vueltas, ¿no? Suponiendo que el ángulo está en este intervalo. Mm, sí, el arco coseno, el coseno de la relación. Yo iba a decirles algo de esto. Sí, bueno, recordar una cosita chiquita, pequeña cosita, y es la siguiente. Yo me imagino que ustedes en trigonometría están muy bien, pero les voy a recordar o sea, voy a hacer una pequeña observación, como para que no la olviden. Y es que yo puedo calcular, digamos, tengo acá el coseno, a la raíz cuadrada. Aquí tengo, digamos, 0 grados, 30 grados, 45 grados. Estoy tomando lo que son los ángulos notables, 60 grados, 90 grados. Entonces aquí sería 0. Aquí sería pi sobre qué? Sobre 6. ¿Por qué? Porque 6 por 30 te da 180, que es lo que busco. Esto es pi sobre quién? Sobre un número multiplicado por 45 me da 180, o sea, 4. Aquí pi sobre qué? Sobre 3. ¿Sí? Fíjense que el producto de este con el del numerito de abajo de pi da siempre 180. Sería pi sobre 2. Entonces recordemos que este de arriba es en radianes y este de acá es en sexagesimal. Sexa, recuerden que es por 60.
sexagesimal. ¿Listo? Entonces, usted lo que hace es que dice aquí, bueno, 0, 1, 2, 3, 4, y aquí me devuelvo. Aquí sería 4, 3, 2, 1, 0. Y todo esto sobre 2. ¿Ok? Yo no sé si alguna vez eso lo vieron, pero digamos que esto puede ser una herramienta útil, sobre todo en esos exámenes escritos, porque si por ejemplo usted quiere hacer seno, usted quiere saber cuál es seno de pi tercios, supongamos. Pues primero usted sabe que hacer seno de pi tercios, aquí tomándolo como rehenes, y aquí uno lo toma como sexagesimal, sería el mismo seno de 60 grados. ¿Y eso es igual a quién? A hacer raíz cuadrada del 3 sobre este 2 que está acá abajito. ¿Sí? ¿Sí estamos? Entonces, digamos, eso ayuda mucho. Fíjese que no es muy difícil de hacer, sobre todo si ustedes de pronto alguna vez tienen que ver cálculo integral y esas cosas. Es bastante práctico, ¿sí? Por ejemplo, que te digan, no sé, tengo que calcular tangente de bisestos. Entonces, tangente de bisestos, uno dice que eso es seno de bisestos sobre el coseno de bisestos. ¿Recuerdas las identidades ahí trigonométricas? Seno de bisestos te da raíz de 1/2 aquí, y el otro te da raíz de 3/2. Y eso es equivalente a tener 1 sobre raíz de 3, que si racionalizas, multiplicas por raíz de 3 arriba y abajo, te queda raíz de 3 sobre 3. Digamos, eso es bastante útil, ¿sí? O por ejemplo, a veces a uno le ponen a resolver ecuaciones trigonométricas, ¿sí? Y a veces de pronto te pueden estar poniendo a resolver ecuaciones trigonométricas. Le dicen a uno, no, mire, es que el tangente de un ángulo que no tengo ni idea me está dando raíz de 3. Raíz de 3. Bueno, digamos que me da 1, ¿sí? Y no sé quién es el ángulo, ¿sí? Entonces uno dice, ah, bueno, pues no sé. Bueno, y bueno, ya que se le aclara, ¿no? Dicen a usted, bueno, digamos que el ángulo está entre 0 y 2pi, que a veces modifican el intervalo. Y tú dices esto, bueno, dice, bueno, listo, tangente, pero tangente es seno del ángulo sobre coseno del ángulo igual a 1. Entonces uno se pone a pensar, ah, ¿qué hacemos? O sea, ¿en qué ángulo estos señores eh, son iguales? ¿Cierto? Entonces mira que de primerazo uno dice, bueno, tienen que ser iguales cuando el seno y el coseno tienen mm, signo, el mismo signo, por ejemplo, así, ¿cierto? O sea, debería tener como aquí dos posibles cosas. Esta ecuación y a su vez la ecuación que es menos seno sobre menos coseno, ¿sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Igual a 1. Entonces tocaría resolver esta y resolver esta, porque es cuando ambos tengan el mismo signo. Entonces digamos que esta, si uno va y mira esto de acá arriba, ¿en qué ángulo el seno y el coseno tienen el mismo valor, chicos? ¿En qué ángulo? ¿Sí entienden la pregunta o no?
En 45, muy bien, Julián. En 45 grados o pi cuartos, exacto. Entonces me dice, ah, claro, profe, es que aquí, para este de acá, para este de acá, seguramente aquí es, como el ángulo es pi cuartos, 45 grados. Listo. Y aquí toca mirar, ¿cierto? Digamos, de aquí yo, ¿qué puedo decir? Yo puedo decir, por ejemplo, por la paridad del ángulo, yo puedo decir, bueno, yo creo que este me va a tocar es como hacerlo aquí en otra. Hacerlo como en otra, aquí. Y empezar a ver cositas, ¿no? O sea, a veces uno hace como el estudio ahí, digamos, recuerden que menos el seno del ángulo por la paridad es precisamente seno del ángulo negativo, porque el seno es una función impar. Y por otro lado, yo sé que coseno de menos coseno del ángulo, como coseno es una función par, entonces que esto es coseno de menos el ángulo. ¿Listo? Uno dice, bueno, menos seno del ángulo me daría lo mismo que hacer esto. Seno de menos el ángulo, la parte de arriba. Y en la parte de abajo el menos lo dejo quieto y coseno del ángulo es igual a coseno de menos el ángulo. Y este está en menos, y este, bueno, está 1. Entonces multiplico por menos a ambos lados, entonces me queda lo mismo. Pero pues acá al menos se lo paso a este señor, ¿cierto? Y entonces uno dice, bueno, si uno está buscando un valor en el que esto me dé menos 1, o sea, menos tita debería ser un valor en el que esto me esté dando menos 1. Entonces digamos que si uno pinta ahí el círculo unitario, cuando aquí es 45 grados, debería ser acá, o sea, debería ser el que está acá y debería ser el que está acá. O sea, debe ser el ángulo que está aquí opuesto, que está enfrente. Este es de 45 y este sería así los 45 más los 180 que estoy acá. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí me entienden, chicos? ¿Sí entienden más o menos mi muchacho? ¿O no? Aquí tiene que ser ese ángulo, digamos el ángulo al final, lo que uno está buscando realmente, que también hasta nos hubiéramos podido evitar pues, y es ver que eso realmente es coger pi cuartos y sumarle pi, o sea, 5 pi cuartos. Puedes, aquí hasta aquí tienes pi cuartos, sumas pi, que es de 180 grados, y llego a este, que es cuando el seno tiene valor negativo, el coseno tiene valor negativo, y eso es lo que está pasando. Bueno, estas son pequeñas consideraciones que es bueno que ustedes recuerden de trigonometría. ¿M? De pronto esto les puede ayudar, ya sea en esta materia o quizás en otra. Es bueno que lo tengan muy, muy presente. Bien, y bueno, como uno ya tiene la situación, la fórmula, es uno ve cosas. Por ejemplo, si el producto punto te da positivo, eso sucede si el ángulo está entre 0 y pi medios, ¿cierto? Sí, claro, dime, ¿en qué parte? ¿Aquí? Ahí, ahí la ves. ¿Me hace alguna pregunta? Ok, listo.
Bueno, entonces mira que, a ver, ¿cómo es que es la fórmula? Venga, miramos. Nuestra fórmula dice esto, ¿cierto? Que el coseno es el producto punto de los vectores dividido las normas de los vectorcitos, ¿no? Entonces, entonces hagamos un análisis de eso, poco. Hagamos esto así, recordemos. El coseno del ángulo es producto punto de U con B sobre la norma por la norma del vector B. Entonces, como lo de abajo siempre va a ser positivo, lo que caracteriza el signo es solamente la parte de arriba, ¿sí? Y si uno estudia la función coseno, ¿cuándo es que tiene cambios? O sea, si uno coge y se para acá en el círculo unitario, para el círculo unitario, y uno sabe que esto tiene el triangulito, ¿sí? Para un ángulo aquí, tita, esta longitud de aquí, donde aquí la hipotenusa es 1, en el círculo unitario, este señor de aquí, este que está aquí, es el coseno del ángulo, ¿no? Es la longitud del cateto adyacente. Entonces aquí es donde uno recuerda cosas. Por ejemplo, en este lado, o sea, en este cuadrante, el coseno es positivo. Luego, cuando el ángulo se modifica hasta 90 grados, esto es positivo. Cuando el ángulo está aquí, entre pi medios y pi, aquí es negativo, ¿cierto? Y aquí vuelve a ser positivo y aquí vuelve a ser negativo, ¿cierto? Entonces lo que uno está viendo es que, listo, como el coseno, mm, el coseno va a ser, o sea, si esta cosa de acá llega a ser positiva, es porque el coseno es positivo. Pero el coseno va a ser positivo si estamos entre 0 y pi medios o ¿entre qué? Entre pi a 3 pi medios. Pero esto no lo considero porque pues ya el triángulo, ya esta cosa, o sea, ya esto no tendría sentido que usted me arme aquí en un ángulo entre dos vectores. No, ese ángulo entre dos vectores, y lo aclaro, el ángulo entre esos dos vectores tiene que vivir entre qué? Entre 0, ¿sí? Y entre pi. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? O sea, entre 0 y pi es que vive el ángulo entre dos vectores. Yo no voy a hacer un ángulo con una vuelta completa. ¿Listo? O sea, eso toca ahí que uno lo tenga presente. Entonces, eso quiere decir que realmente me restringo solamente a estos casos. Entonces, entonces, de nuevo, si esto es positivo, el coseno va a ser positivo. Si el coseno es positivo, ¿cuándo use? Cuando estoy entre 0 y pi medios, que es precisamente lo que me están diciendo acá, que por definición es un ángulo agudo. Si esto de acá llega a ser negativo, como esto es positivo, pues el coseno va a ser negativo, y para que el coseno sea negativo es porque estoy en este cuadrante, o sea que estoy entre pi medios y pi. ¿Listo? Lo que sucede. ¿Y cuándo es que usted me va a tener un ángulo recto? Pues a ver, estoy pasando de más, voy a pasar a menos, obligatoriamente tengo que pasar por un punto en el que aquí va a ser 0, ¿cierto? Esto es positivo, este es 0 y este es negativo, ¿cierto? Entonces, cuando el ángulo sea de 90 grados, esto se va a hacer, entonces, esto va a ser 0 solamente cuando el ángulo de acá, o sea, a ver, esto va a ser 0 cuando el coseno de un ángulo sea 0, pero el coseno para esta situación solamente se va a hacer 0 cuando el ángulo sea de 90 grados, o sea, precisamente esto, que fue lo que yo les mostré con el teorema de Pitágoras, ¿sí? Que es cuando tengo el ángulo recto. ¿Eso es claro, chicos? ¿Ahí me siguen? ¿Sí? ¿Ahí vamos bien?
Es simplemente analizar la fórmula que tenemos, que nos dio, que encontramos, y a partir de eso, pues uno considera estas situaciones. Bueno, entonces, aquí entramos a una definición simple y es vectores ortogonales. Entonces, recordemos que, digamos que para estos casos, ortogonal es como un sinónimo, ¿sí? Es como un sinónimo de perpendicular, ¿listo? Que de pronto se aplica más como a vectores, rectas y objetos así geométricos. En fin, son como sinónimos, ¿listo? Entonces vamos a decir que dos vectores en Rn son ortogonales si su producto, si pues obviamente si el ángulo entre ellos es de 90 grados, pero para que el ángulo de ellos sea de 90 grados es porque el coseno se hizo cero, o sea que el producto punto se hace cero. Entonces, si usted quiere saber si dos vectores son perpendiculares, es porque su producto punto me da cero. ¿Ok? Y aquí pues te dan un ejemplo, ¿sí? Y es ver si cada pareja de vectores es ortogonal al otro. Aquí hacen las cuentas para estos específicos y ven que A con B sí, que A con C no y B con C no. Después ahí pueden considerar si son o no. Entonces hasta ahí no creo que haya mucho problema. Bien. Bueno, entonces aquí vamos con lo que es la definición, lo que se llama la proyección ortogonal de un vector sobre otro. Yo no sé aquí cómo es que lo escriben. Ok. Lo escriben. Sí, ya vi cómo lo escriben. Lo voy a explicar yo por acá y ustedes me ayudan. Entonces, digamos que esto es lo que se llama la proyección ortogonal. Proyección ortogonal eh, de un vector sobre otro. Sobre otro. De un vector sobre otro. Listo. Bien, entonces, mira lo que voy a hacer. Voy a pintarte dos vectores. Déjame ver si aquí la definen como este. Vamos a hacer ahí, siguiendo la idea del. Listo, entonces, este señor es el vector B. Tengo un vector U. mm, Digamos que así. Ok, listo. Lo que yo quiero es que este vector B se, se vea como una sombra. No sé, imagínate que aquí está el sol, y entonces está iluminando, y esto se ve como una sombra. Obviamente depende de dónde esté el sol, pero en este caso lo vamos a hacer de manera ortogonal. Y hacerlo de manera ortogonal es buscar que cuando hagas la sombra aquí hacia abajo, aquí se genere un ángulo recto. No sé si soy claro más o menos en eso. O sea, tú proyectas esto de tal manera que aquí se forma un ángulo recto. Y entonces lo que yo busco es averiguar quién es este vector de aquí hasta donde se proyecta. ¿Sí?
sé si tienes ahí. Yo trato de averiguar quién es este señor de acá. Entonces, este señor que está acá lo definen como la proyección, ya lo llaman así, la proyección ¿de quién? De este vector B, la proyección del vector B sobre el vector U. ¿Listo? Y entonces la pregunta es, bueno, si yo tengo dos vectores, un vector B y un vector U, ¿de qué manera defino esto? ¿De qué manera defino esto? Teniendo en cuenta que aquí, fíjate que estoy armando un triángulo rectángulo, esto es un ángulo recto, aquí debería ser algo. Porque si uno lo medita un poquitico, ese vector proyección debería ser un alfa por un vector U. Es decir, ese vector proyección está en el generado, o sea, este señor está en el generado del vector U. ¿Sí? ¿Ahí me siguen, chicos? ¿Sí es claro? ¿Sí? ¿Me escuchan? Hola. Entonces, mi pregunta sería, bueno, ¿quién es el alfa? Esa sería como la pregunta ahí que yo tengo. ¿Quién es el alfa? ¿Cuál es el alfa adecuado para que yo pueda proyectarlo? Porque fíjate que el vector proyección está en el generado, o sea, está en la misma recta que tú generes por el vector U. Pero yo necesito definir bien el alfa. Porque inclusive, si digamos que yo tengo una situación, aquí más o menos se ve de ese estilo, pero supongamos que yo tengo una situación de otro sentido. Te lo digo, digamos, de esta manera. Supongamos que la que tienes sería, tienes, digamos, el vector B aquí, y es un vector que digamos que la norma es mayor, ¿sí? Y resultó que no, que tu vector U tiene una magnitud más diminuta, ¿sí? Vamos que está solamente hasta acá. Digamos que tu vector U sería hasta acá. Entonces uno ahí cómo hace para proyectar ortogonalmente, ¿sí? O sea, para encontrar este amiguito, o sea, uno hay que, ¿cómo hace? ¿A alguien se les ocurre alguna forma? Uno ahí, ¿cómo encuentra este amiguito de acá? O por lo menos, no encontrarlo directamente, pero por lo menos dar una idea geométrica de cómo hace uno para proyectarlo ortogonalmente. ¿Se les ocurre alguna forma, chicos? Porque esta magnitud es mayor que esta, ¿no? Y ahí uno ahí que, ¿cómo lo proyecta? ¿Se les ocurre alguna forma? Rotación. Pero es que o sea, este ángulo no puede cambiar, ¿sí? O sea, el ángulo aquí entre estos señores tiene que mantenerse fijo. El ángulo este es fijo. El ángulo fijo. Entonces, ¿qué hace uno? El ángulo no puede cambiar. Entonces, mire, lo que uno hace, digamos, es que más que estar en el vector U, o sea, yo sé que uno dice que es la proyección de B sobre el vector U, pero en realidad,
uno lo proyecta es sobre el generado de U, ¿sí? O sea, sobre este señor. Uno realmente lo proyecta no directamente sobre U, sino que uno lo proyecta es en el generado, ¿sí? ¿Sí me entiendes? O sea, geométricamente, sí, digamos que uno lo cree, pero uno realmente lo estás proyectando ese es en el generado de U. Porque sobre el generado de U sí me deja, digamos, proyectar de manera ortogonal mejor. ¿Sí? Es cuestión de notación, pero realmente uno lo proyecta es de forma ortogonal en el generado. Entonces aquí, digamos que aquí, si uno dice, ok, acá está el ángulo de 90 grados y mi proyección entonces iría pues de aquí hasta allá, ¿cierto? Ahí está. Aquí estaría entonces ese señor, que sería la proyección de U, de B sobre el vector U. Ok, listo. Entonces, digamos, eso tendría sentido en determinado caso de que las magnitudes sean diferentes y ya me entendieron. Listo, entonces volvemos al punto. ¿Cómo hago para darle sentido? ¿Cómo hago para darle sentido a este alfa? O sea, ¿cómo coloco ese alfa? ¿Qué creen que es ese alfa, chicos? ¿Mm? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna idea? ¿Cómo hago eso? ¿Cómo lo proyecto? ¿Cómo encuentro ese alfa adecuado? Ese alfa tiene que ver con la longitud de aquí a acá. ¿Alguien sabe cuánto es esa longitud? La que va de aquí a acá. ¿Sí? O sea, ¿quién es ese alfa, chicos? ¿Sí lo ven o no? ¿Quién es el alfa? ¿Ni idea? ¿No? ¿El mismo B? Ah, ah. Listo, entonces les voy a hacer la misma pregunta, pero de una manera más sencilla. Les voy a hacer la misma pregunta, pero de una manera mucho más sencilla. A ver, a ver si de pronto con eso me entienden mejor. Voy a hacerles la pregunta de una manera más simple. Sí, recuerda que la imagen nos engaña, ¿no? O sea, no dice lo que realmente está sucediendo. Entonces, les voy a hacer la misma pregunta como cuando se estaba en grado décimo. La misma pregunta, pero cuando usted está en grado décimo. A ver si así me asimilan mejor la idea. Yo les doy un triángulo rectángulo y aquí tengo un ángulo, digamos. Y yo le digo, de aquí a acá usted tiene una hipotenusa H. Y el H yo se lo doy. Digo, listo, tiene el H y tiene el ángulo. Acá, este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente. Entonces la pregunta que yo te hago es, si usted tiene la hipotenusa y tiene el ángulo, ¿me podrías decir cuánto vale el cateto adyacente? Con ¿Cuánto da? coseno, profe, Dime. sería, pues, se puede calcular con coseno el adyacente con coseno y el opuesto con seno. Listo. Y entonces, ¿cómo sería la fórmula del cateto adyacente? Sería coseno igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. Listo. Entonces tienes coseno del ángulo, sí señor, igual al cateto adyacente sobre la Sobre, hipotenusa. Ok. Y si quiero el cateto adyacente, ¿qué hago? pues, bueno, multiplicas ambos lados por la hipotenusa. Por H, ¿cierto? Muy bien. Y entonces tengo esto. ¿Sí? ¿Eso es claro? ¿Sí, cierto? Me parece que sí, ¿no?
Ok, listo, ya tengo esto. Entonces ahora, si usted ya entiende eso, de que usted tiene un triángulo rectángulo, le estoy dando esta longitud y el ángulo y quiere hallar esto, me voy a regresar. La de acá a acá es la norma de B, ¿o no? Y tienes el ángulo. Y lo que está de aquí a acá es el cateto adyacente. ¿Sí me entienden? ¿Sí, chicos? ¿Ya lo visualizan mejor? ¿Sí lo visualizan? Entonces, si sí lo visualizan, dígame explícitamente quién es el alfa. ¿Quién es el alfa? ¿Quién es el alfa, chicos? Acabaron de decir, miren el triángulo rectángulo. Esta longitud, a ver, el alfa, recuerden, es la norma del vector proyección, ¿cierto? Es la norma de este vector proyección, que a su vez es el cateto adyacente, chicos. Y es el cateto adyacente. Entonces vuelvo y le pregunto, ¿quién es el alfa? Vamos. ¿Quién es? Exacto, muy bien. Sí, señor. Sí, así es, Lilian. Exacto. Lilian ya lo dice, ya no nos lo dijo. Es la hipotenusa aquí, ¿quién es? Pues la norma de B, ¿cierto? Y eso lo multiplicamos por el coseno del ángulo, ¿cierto? Ah, ok. Entonces, fíjese que ahí ya se está aclarando la cosa, ¿cierto que sí? Ya se está aclarando. Me dice, ok, profe. O sea, el vector proyección, el vector en sí, es un alfa, que me estás diciendo que es esto, que es el escalar, como está en el generado, por el vector U. ¿Lo ves? ¿Cierto? Fue el ángulo, sí. Entonces, mira que eh, en ese orden de ideas, uno empieza como a encontrar cositas. Empieza como a encontrar ahí cositas. Por ejemplo, mírate que según eso, o sea, según eso, el vector proyección era ¿quién? Recordemos, era el alfa por un vector B. Perdón, por el vector U. Pero el alfa, ahorita dijimos quién era, ahorita dijimos quién era. ¿Sí? Vamos a cambiar ese alfa por el que encontramos, que es la norma de B por el coseno del ángulo entre ellos, que sería el coseno del ángulo tita. Pero recuerden que nosotros teníamos una formulita para el coseno del ángulo entre dos vectores. ¿Se acuerdan que teníamos una fórmula para el coseno? Sí, ¿cierto? Entonces, ¿cómo era esa fórmula? A ver, esa fórmula era, a ver si nos acordamos, era el producto punto de U con B, ¿cierto? Dividido la norma de U por la norma de B. ¿Sí estamos? ¿Sí, sí estamos? Hola. Listo. Sí, profe. Bien. Una pregunta pequeñita. A ver si. Para todos sí es claro
que yo puedo escribir cualquier vector U, no sé si eso me lo entienden, yo puedo escribir cualquier vector como la norma del vector U por el vector unitario, ¿sí? O sea, ¿esto es claro? ¿Estoy acá? ¿Sí o no? Bueno, si no se acuerdan quién era el vector unitario, a ver. Esto es lo mismo como U sobre la norma de U. Y esto es el vector unitario, ¿sí? ¿Sí me entienden? Entonces, esto es la norma del vector U por el vector unitario. Eh, para un U, ojo, que no sea el vector nulo. ¿Listo? ¿Claro? Listo. Denme un segundito, perdón con ustedes, un segundo. Listo, entonces, miren que el vector unitario, de cierta manera, es eso, ¿no? Yo sé eso. Yo sé que todo vector U lo puedo ver como la norma de U por su vector unitario, ¿cierto? Porque es como que lo alargo. Recuerden que la norma del vector unitario es de norma 1. Entonces esto lo que hace es alargar el vector. Entonces eso me permite eh, escribir esto de esta manera, digámoslo así. ¿Sí? De hecho aquí, aquí, bueno, aquí hay algo que sí, aquí hay algo que yo de pronto no les dije bien. Esto realmente es esto. No es propiamente el vector U, sino es el vector unitario, porque es lo que lo estoy alargando realmente. Y sí me retracto. Es esto, mire. O sea, aquí la definición realmente es este alfa que estoy buscando. No sé si aquí lo... Sí, es aquí. Es esto. Ya, ahora sí. El alfa es, como este tiene norma 1, el alfa lo que hace es alargar este vector unitario. Y entonces, yo estoy haciendo toda esta cuenta, y entonces esto al final termina siendo esto sobre la norma del vector U, ¿sí? Es lo que pasa. Y mira que lo que haces aquí es como cancelar cosas, ¿listo? Como que cancelas cosas. Entonces, por ejemplo, esta norma de acá con esta de acá se cancelan. Y esta con esta acá queda una norma al cuadrado. Entonces te queda el producto punto de U con B sobre la norma al cuadrado, la norma de U al cuadrado, y eso lo multiplicas por nuestro vector U. Entonces, bueno, fíjate que sí, este señor está en el generado de U. Yo aquí lo hice de esta manera para el unitario, pero aquí ya perfectamente puedo darme un vector beta, ¿sí? Digamos, aquí se ve efectivamente que este señor está en el generado del vector U, porque esto es como un valor, un escalar beta, ¿cierto? Un escalar beta por U. Entonces, este sería el vector proyección. Entonces, ojo que una cosa es, es que, una cosa es el vector, o sea, el vector proyección ortogonal de en U,
y otra cosa es la norma de ese vector proyección. Entonces, quiero aclarar eso y es lo siguiente. Según esto, según lo que acabamos de hacer, dado que esto es unitario, la norma sería esto que yo estoy viendo acá, obviamente simplificando cosas. Digamos que en ese sentido, ¿quién debería ser la norma del vector proyección? Entonces, la norma del vector proyección del vector B en la dirección U, en U, la norma es quién. Entonces, fíjate que aquí se cancela este con este y quedaría el producto punto de U con B. Aquí, bueno, como tiene que ser positivo porque estamos hablando de una distancia, aquí es fundamental que este producto punto yo lo ponga en valor absoluto. Si no, tengo distancias negativas. Listo. Y como se cancela este con este, quedaría sobre la norma. Bueno, aquí valor absoluto y todo eso sobre la norma de, ¿de qué? Bueno, sí estoy calculando la proyección aquí. A ver, aquí. Estoy haciendo mal este pedacito. Sí, perdón. Esto simplemente es por el escalar, ¿cierto? Pero aquí cuando ya calculas la norma, aquí sí me toca poner esto en valor absoluto porque este valor no puede ser negativo. Y esto sobre la norma de U. Sobre la norma de U. Listo. Listo. No sé si hasta aquí soy claro o tienen preguntas, chicos. Ahí vamos bien. ¿Sí? ¿Eso es claro, chicos? Listo. Entonces, eso es lo que hacen. Al final, eso es lo que ellos como que hacen aquí. Se ponen a hacer toda la cuenta, muestran que sí, efectivamente está en el generado de U, en esa recta, y concluyen que el vector proyección se escribe de esa forma. Y su norma, pues fue lo que ya dije, ya dije ahorita. Entonces, la definición, ellos te dan aquí la definición de proyección ortogonal es esta que te colocan ahí, donde la norma, pues te la voy a colocar allá, la norma de ese vector proyección sería esta. ¿Listo? Esa sería la norma. Déjame ver. Ok, listo. Sí, no sé si aquí hay alguna preguntita. Un vector ortogonal a otro. No, lo que nos ayuda es a proyectar un vector. Sí, claro que bueno. A ver, yo necesito, o sea, para usar esta fórmula necesito de dos vectores. ¿Sí ves? Para buscarme un vector que sea ortogonal con el otro, ¿qué consideras que yo debería hacer? O sea, digamos, tu pregunta es, si yo tengo un vector dado aquí, un vector cualquiera, si este es un vector U cualquiera, ¿cómo me encuentro alguno que? ¿Cómo me encuentro alguno que sea ortogonal?
¿Cómo encuentro ese B? Eso no es una mala pregunta, pero ahora te la devuelvo. ¿Cómo harías? O alguno de ustedes, ¿cómo harían para encontrar un vector B que sea ortogonal a cada uno? ¿Qué harían? Mejor, ¿cuántos vectores hay cuántos vectores B? ¿Cuántos vectores B podrían existir que podrían ser ortogonales a ese U? Finitos, ¿cierto? Pero ¿cómo hago para encontrarme uno? Pues digamos que de primerazo deberían cumplir esto, ¿no te parece, Lilian? Que el producto punto entre esos dos me dé cero. ¿Sí? ¿Sí es claro? Y pues simplemente tú miras las componentes. Podrías, digamos, mirar las componentes. Digamos que este es un 1, U1 hasta un UN. Y, y podrías buscar como que o sea, multiplicar, o sea, armarte un B de tal forma que cuando hagas el cálculo del producto punto te dé cero, ¿no? O sea, ¿cómo lo armas? A ver, B1 hasta N. No sé si me entiendes como la idea. Digamos, por ejemplo, yo tengo, digamos que el vector U sea 2 3. ¿Cómo me armo un B para que el producto punto me dé cero? Pues digamos, yo podría invertir. Entonces, digamos que este sea 3 y que este sea -2. ¿Sí me entiendes? Si haces el producto punto, si ves que eso me da cero. ¿Sí, Lilian? Hola. 2 por 3 te da 6. Y 3 por -2 te da -6. Cuando sumes, te va a dar cero. ¿Sí? ¿Claro? Entonces tú como que lo miras adecuadamente. Es que hay infinitos que podrían llegar a cumplir eso. Entonces es eso. Voy a terminar la clase con una última definición que quiero que vean. Y es que listo, usted ya puede encontrar al vector proyección, ¿cierto? Y ahora lo que podríamos intentar hacer es ahora sí lo que tú quisieras y es armar un vector ortogonal al otro. Es una manera de poderlo hacer. Y digamos que es la siguiente idea. O sea, yo, digamos, tengo mi vector B, tengo mi vector U. El vector U sea este, supongamos. Con el vector B y el vector U, me armo el vector proyección. Entonces, digamos que de manera así, tal que aquí haya 90 grados, y uno aquí arma el vector proyección acá. Este blanquito sería el vector proyección del vector B en U. ¿Listo? Y entonces, yo quisiera, dada la pregunta que haces, encontrar este vector, míralo, este vector de acá, vector de acá. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Sí, chicos? Y eso ahí lo llaman el vector BC. Pero si tú lo meditas, ¿este vector quién es? Pues dado el vector B y el vector proyección, encontrar ¿quién debería ser? La resta de estos dos vectores. ¿Sí lo ven, chicos?
¿Sí ven que esa es la resta de dos vectores? Es la resta del vector B con este vector proyección. ¿Eso es claro, chicos? ¿Sí? Pues sí, o sea, uno puede darse cuenta que por Pitágoras van a cumplir eso, pero digamos que más que eso, es un procedimiento en el que me estoy encontrando, o sea, estoy armando un vector ortogonal teniendo en cuenta tanto un vector B como un vector U, ¿sí me entiendes? Obviamente este vector BC es ortogonal a U, ¿sí? Es ortogonal a U. Y es ortogonal a U porque a su vez es ortogonal al vector proyección, porque este ángulo que se está generando de manera ortogonal es de 90 grados, todo justificado por el coseno y todo lo que hicimos antes. ¿Listo? Eso es lo que está sucediendo. ¿Hasta ahí eso es claro, chicos? Digamos, ese concepto nos va a servir porque en algún momento nos va a tocar crear lo que se llama una base ortonormal, o sea, una base de vectores que todos tengan norma 1 y que todos entre ellos sean ortogonales. Entonces nos toca hacer esto mismo, pero generalizado, y es lo que se llama el proceso de Gram-Schmidt. Pero pues ya habrá momento de charlar sobre eso. Digamos que esta es la primera idea de cómo, usando el vector proyección, yo puedo construirme un vector ortogonal a otro. Con ayuda, pues obviamente tener en cuenta un vector. ¿Listo? Bueno, chicos, yo no sé si hasta ahí tienen preguntas. Digamos que aquí la parte de lo que sigue es simplemente explicar eso, algunas consideraciones que les voy a dar que lo lean. Ese vector BC lo llaman acá eh, componente ortogonal del vector B. Sí, o sea, aquí este BC lo llaman la componente vectorial B ortogonal a U. ¿Listo? Entonces, eso tiene unas explicaciones bastante interesantes cuando uno quiere crear sistemas de referencia y en física lo utilizan muchísimo. Bueno, aquí dan unos ejemplos de cálculos para que los miren. Y con eso, pues digamos que terminaría mi clase el día de hoy. Voy a dejar de Profe, grabar.